Mucho antes del universo DC hubo otras adaptaciones de sus superhéroes, y si creían que esto fue malo es porque no vieron la siguiente película. 3 adaptaciones de DC así nomás. Empiezo. En el universo hay unos tipos vestidos de verde que tienen un anillo mágico que hace cosas mágicas. Se hacen llamar a sí mismos los Linterna Verdes. Su misión es mantener la paz del universo, pero no hace muy bien su trabajo. Why? Porque un tipo con forma de humo anda por ahí matando gente chupándoles el miedo. Horrible. Utterly horrible. And fascinating. Y así va por todos los planetas chupando miedo. Mientras tanto en la Tierra, ahí seguimos las aventuras de un niñato que va a ver cómo su padre prueba un avión en el ejército. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal porque el avión se hace mierda y el padre muere. Ese niñato creció y se transformó en Ryan Reynolds, un chabón que también es piloto de avión y que es medio irresponsable porque se queda dormido. La cosa es que lo rajan a la mierda del laburo porque rompe unos aviones, y Ryan no sabe qué hacer. Pero tranca palanca, porque esa misma noche ocurrirá el milagro de Navidad, a pesar de no ser Navidad. Un linterna verde con la cabeza rosa cae en la tierra medio moribundo, agarra su anillo y le dice: Anillo, anillo, ve y encuentra el elegido que sea capaz de portar con responsabilidad el honor de ser el linterna verde que derrota el humo ese que chupa miedo. El anillo viaja por el planeta y por algún motivo que no se explica, porque no tiene sentido, llega Ryan Reynolds. Entonces una burbuja verde lo secuestra y lo lleva con el linterna verde cabeza rosa, y le da el anillo, y un cargador del anillo, y le dice: cuando diga las palabras mágicas te vas a convertir en linterna verde. Y después se muere. La cagada es que se muere antes de decirle cuáles son esas palabras mágicas. Entonces Ryan prueba varias. Estrella lunar del limbo. Expecto Patronum! Piten paroro pompo, pimpe a pompo, tompe pepo. Hasta que al final, mágicamente y sin ningún tipo de aplicación, dice las palabras correctas. Brightest day, blackest night. No evil shall escape my sight. Now pay attention. ¡Wow! Así se transforma en Linterna Verde, un tipo que con el anillo puede crear cualquier cosa que se imagine. Y en la película usan el poder de una forma tan exagerada que al final el tipo parece la Máscara. También obtiene el poder de encerrarse en una burbuja para ir al espacio. Ahí conoce un mundo nuevo donde afortunadamente todos hablan en inglés. También conoce a bocha de linternas verdes que son linterna verde desde hace años, pero ninguno le puede ganar el humo ese. Solo va a poder Ryan Reynolds, que es linterna verde desde hace 10 minutos. Pero tranca Ryan, porque el linterna verde de bigote prolijo te va a hacer pasar por una bonita y muy útil secuencia de entrenamiento. Igual al pedo la secuencia, porque no aprende nada. Básicamente porque le enseñaron como el culo, y muy rápido. O sea, al tipo no le dan ni tiempo a asimilar todas las cosas nuevas que están pasando. Pero a quién le importa el buen desarrollo de un personaje cuando podés poner en el guión. Entonces Linterna Verde aprende mágicamente a usar todos sus poderes y derrota al villano. Porque pasa eso, de la noche a la mañana controla su poder y derrota al villano al cual ningún otro Linterna Verde con años de experiencia pudo derrotar. A todo esto, también hay un villano en la Tierra que es como un científico que estudia linterna verde cabeza rosa y se le mete en el cuerpo como un coso amarillo y se le deforma la cabeza. Pero linterna verde lo derrota al toque. También hay un conflicto amoroso con Ryan y una mina, pero también se resuelve al toque cuando la mina le dice: mira, voy a perdonarte todas las cosas que me hiciste a lo largo de nuestra vida a pesar de que no hiciste nada para demostrar arrepentimiento. Y también hay una trama paralela con unos señores cabezones sentados en unas piedras, pero también se resuelve al toque. Lo que no se pudo resolver fue el fracaso de la película, porque a pesar de que tiraron toda la onda para una secuela, eso nunca pasó, ni jamás pasará. Por suerte Ryan Reynolds cayó bien parado y lo volvieron a llamar para una película de superhéroes, así que todo termina con un bonito final feliz. Otra película. Esta es la historia de un chamaco que corre tan rápido como Superman, que vuela tan alto como Superman, que tiene tanta fuerza como Superman. Y que tiene tanta cara de nada como Superman. Y más vale, si es Superman. Esta película arranca muy bien, porque como es una continuación de la saga de Christopher Reeves, no pierden tiempo explicando nada. Superman ya es Superman y punto, ¿está claro? Ok, polilla. El tipo vuelve a la Tierra después de haber estado como 5 años dando vueltas por el espacio.
Y cuando vuelve ya tiene bocha de laburo. Tiene que salvar un avión que se viene en picada, parar un tipo que anda a los tiros, salvar una mina que se le rompieron los frenos, detener un asalto en un súper. Qué estrés es ser Superman, ¿no? No linda hablar. Sure. Además tiene tiempo de ser un acosador porque le espía a Luisa Lane mientras ella está en su casa, escucha lo que ella habla en privado con su marido y se mete en su vida. You know, you really shouldn't smoke, Miss Lane. Y además tiene tiempo de abrir su amplio abanico de recursos actorales. Esta es la cara de estoy enojado de Superman. Esta es la cara de estoy triste de Superman. Esta es la cara de me acabo de despertar de Superman. Esta es la cara de estoy mirando el atardecer de Superman. A todo esto, Luisa Lane rehizo su vida y se casó y tuvo un hijo con este tipo que no ama porque en realidad ama a Superman. Loco, este actor siempre hace lo mismo, siempre es la segunda opción de las minas. La segunda opción en X-Men, la segunda opción en el diario de Noah, la segunda opción en Encantada. Espero que en la vida no sea la segunda opción y que sea feliz. ¿Y viste que te dije que el pibe es hijo del marido de Luisa? Bueno, te mentí. You lied to me? Sí, porque parece que en realidad es el hijo de nada más, ni nada menos, ni nada más que de Superman. Sí, porque en una escena peló super fuerza. Pero anda a saber. A todo esto está el villano más villano de Superman y de los menores de edad, Kevin Spacey. Él es Lex Luthor, un millonario fanático de las pelucas que encontró la guarida esa de Superman y se afanó esos cristales y kriptonita para hacer su propio continente. Y esto nunca voy a entender. Nunca voy a entender estos planes que tienen los villanos, esto de, no sé, tener tu propio continente o dominar el mundo. Porque si te sale bien después tenés que trabajar un montón. Es mucho laburo liderar todo un continente. ¿Por qué el plan no es, no sé, vender esos cristales, juntar boche de guita para no tener que trabajar y rascarte las pelotas en el Caribe el resto de tu vida? Qué giles que son los villanos de los cómics. Bueno, la cosa es que hace eso de la isla, pero Superman la agarra y la tira al espacio. La cagada es que un par de escenas atrás Kevin le clavó un puntazo en el riñón. Entonces Superman tendrá la batalla final. Él contra la muerte. Al final sobrevive y Kevin Spacey también sobrevive con su amiga en una isla y todo quedaba armado para una secuela que nunca llegó, ni jamás llegará. Por suerte el pibe cayó bien parado y lo volvieron a llamar para una serie de superhéroes. Bien ahí, pibe, zafaste. Última película. La mujer gato. Esta es la historia de Halle Berry, una piba que trabaja en una empresa de cosméticos de Sharon Stone y el marido. Halle es medio torpe, le va mal en el laburo, nunca dice lo que piensa y los vecinos la molestan con la música. Pero tranca palanca porque esa misma noche ocurrirá el milagro de Navidad a pesar de no ser Navidad. Ella descubre que la empresa de cosméticos está por sacarle a la venta una crema que te hace mierda la piel. Pero mierda mal, tipo ácido. Entonces la intentan matar tirándola a un descampado de desechos tóxicos. Entonces un gato le escupe en la boca y en vez de contagiarle toxoplasmosis le da múltiples habilidades, tales como agilidad, caer parada, trepar, velocidad, comer atún, decir lo que piensa, típico de los gatos, cortarse el pelo y que te quede como de peluquería, típico de los gatos, jugar al básquet, típico de los gatos, en realidad le da los poderes necesarios para ser una superheroína que pelea contra el crimen. Algunos tienen que ver con los gatos y otros no. ¿Está claro? Ok, polilla. Pero por sobre todas las cosas le da el poder de no sentir vergüenza ajena al hacer estas escenas. Ay, Halle Berry, ¿por qué te pusiste a esto? La cosa es que el gato ese, además de escupirle en la boca, la llevó a lo de la loca de los gatos que le explica que las gatublas existen desde hace décadas. En una época fue una egipcia, en otra fue Julie Newmar, en otra fue Michelle Pfeiffer. Miau. Y ahora te toca a vos, pero no te acostumbres, porque después le va a tocar a otra. Cuestión que Halle Berry se va a combatir el crimen de la forma más incómoda que hay, con un traje de cuero apretado, con tacos, aceite en el pecho y un buen maquillaje. Acá los villanos son Sharon Stone y su marido, que quieren vender la crema esa a pesar de que te deforma toda la cara. Aunque más villana es ella porque usó tanta crema que ahora tiene la piel súper resistente y no se corta ni le duelen los golpes. La cosa es que Shannon mata al marido e incrimina a Gatúbela, y Gatúbela va a demostrar su inocencia escapándose de la cárcel, robándose un auto y matando a Sharon Stone en una pelea tan mal montada que no se entiende una mierda.
Y bueno, ahí termina la película. Es bastante corta y podría haber sido más corta porque la trama en sí dura muy poco. La mayor parte del tiempo lo usan para hacer desfilar a Halle Berry como si esto en vez de una película fuese una publicidad de lencería erótica. Y como en los 3 casos anteriores, a la película le fue como la mierda y no hubo secuelas. Por suerte Halle cayó bien parada y la volvieron a llamar para más películas de superhéroes. Bien ahí, Halle.